Durante muchos años fueron señaladas como las enfermedades del alma. Nadie entendía cómo y por qué cambiaban el comportamiento de las personas hasta el punto de destruir sus vidas. Quisiera estar en el cementerio. ¿En el cementerio? Porque allá sí voy a estar tranquila. Hoy se les conoce como enfermedades mentales graves y según la Organización Mundial de la Salud, las padecen alrededor de 450 millones de personas en el mundo. De cada 10 personas con una enfermedad mental, solo uno recibe tratamiento. Es la enfermedad menos comprendida y más estigmatizada en nuestra sociedad, también en el mundo. Se puede decir que es la cenicienta de las enfermedades. Aunque no todos los enfermos son violentos, otros sí lo son. Pero se hace muy poco para evitar que hagan daño a terceros o a sí mismos. Las consecuencias son costosas. Sin embargo, muchos de estos enfermos no están identificados, mucho menos diagnosticados o tratados. Hasta cierto punto son invisibles. Algunos logran recibir atención, pero solo después de cometer crímenes atroces. La falta de información sobre sus patologías es una razón del desconocimiento e incomprensión que sufren los enfermos mentales en sus comunidades, además de las creencias, supersticiones y mitos entre sus familias. Por eso muchos son escondidos en sus casas. Me siento ya solo. Y con miedo de estar en la calle. Otros miles de ellos deambulan por las calles, donde terminan como indigentes. ¿Cuántos son? ¿Quién los atiende? ¿Y quién responde por ellos? Hay algunos esfuerzos. Hay alrededor más o menos de 150, 200 personas que reciben acompañamiento particularmente por este proyecto. Pero aún no son suficientes. Lorenzo Cañaveral asesinó a un menor de edad. Irma Grajales asesinó a su propio padre. Y Esperanza Pinilla estuvo al borde de la muerte. Aparentemente no tienen mucho en común. Nacieron y crecieron en lugares distantes, con condiciones familiares, económicas y sociales muy diferentes. Sin embargo, sus vidas han estado marcadas por una misma condición. Lorenzo e Irma padecen esquizofrenia, mientras que Esperanza sufre de depresión aguda. Enfermedades mentales que son muy complejas por su naturaleza, pero que en el caso de ellos desataron episodios muy graves que comprometieron no solo su vida, sino la de terceros. Todo a causa de una realidad que hoy vive nuestro país. No hay ni el personal suficiente, ni las camas suficientes, ni los especialistas suficientes. Aunque las cifras de homicidios cometidos por enfermos mentales graves, como los esquizofrénicos, son muy bajas, ellos llegaron a un estado crónico que aumentó sus alucinaciones y delirios, sacándolos fuera de la realidad y llevándolos a cometer actos de los que ellos no eran conscientes. Una situación que se hubiera podido evitar si existiera un sistema adecuado. Ganas de llamar la atención, cosas del diablo, problemas del alma o del espíritu, son algunas de las explicaciones que la gente le da a lo que verdaderamente es una enfermedad mental. Creían que era un joven descarriado, la oveja negra de la familia, pero lo que no sabían es que Lorenzo realmente padecía una enfermedad mental grave, esquizofrenia. Una enfermedad que se presenta aproximadamente en el 1% de la población
y que se caracteriza por el lenguaje y pensamiento desorganizado, conducta inapropiada, ideas delirantes y alucinaciones. Síntomas que se pueden manejar y controlar con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. La familia es el primer filtro, pues es quien puede detectar si hay unos síntomas o comportamientos extraños y así buscar la ayuda médica. Existe mucho desconocimiento y estigmatización alrededor del tema. José Lorenzo Cañaveral deambuló por las calles durante varios años sin ningún diagnóstico ni tratamiento psiquiátrico. Ya volvió cuando ya era adulto y ahí fue donde empezó con ya ser agresivo, porque no le daban un cigarrillo. Él llamaba mucho la atención, pero nadie se le paraba bolas. Nadie le puso atención a Lorenzo y fue por eso que sucedió lo que sucedió cuando él ya tenía 27 años y su esquizofrenia desarrollada a un punto crítico. Se acostó normal, al otro día amaneció con su problema, ya acabando con todo lo de la casa, golpeándome a mí. Lorenzo había entrado en una crisis psicótica debido a su enfermedad. Es decir, estaba alucinando y delirando, estaba fuera de la realidad. Me barató la cama con una tabla que él me iba a dar a mí, que yo se la quité. El duende arrancó a correr. Gloria Janet Clavijo es una campesina que para entonces vivía en esta casa con su marido y 2 hijos. Una casa cercana a la de la familia de Lorenzo, pero ellos no lo conocían. En ese momento Lorenzo llegó hasta la casa vecina y se encerró en esta habitación. Allí, infortunadamente, estaba durmiendo el hijo menor de Gloria, Juan Camilo Morales, de solo 2 años. Ante el llanto del pequeño Juan Camilo, Lorenzo reaccionó agresivamente. Cuando el niño gritó, le metió un martillazo aquí en ese ojito y lo sacó y le da contra la pared. Gloria le gritaba a Lorenzo que se detuviera, pero él no reaccionaba ni le contestaba nada. Impotente, vio por debajo de la puerta como el hombre enloquecido y sin razón metía a su hijo a una máquina picadora de pasto que estaba en la misma habitación. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La policía llegó poco después y forzó la puerta para poder entrar. La escena que encontró Gloria es indescriptible. El pequeño Juan Camilo estaba muerto. Sandra Cerquera fue una de las investigadoras criminalísticas que llegó a la escena donde aún se encontraba Lorenzo. Él no habló, no hablaba, no decía nada. Solamente estaba escondido debajo de la cama dando la espalda hacia la puerta. Él estaba completamente desnudo. Lo que optamos fue por conseguirle una cobija, taparlo y que la policía se lo llevara. Por las características de la escena del crimen, las autoridades tenían fuertes sospechas de que no se trataba de un homicidio premeditado. Por ello, Carlos Alberto Vidal, para entonces psicólogo forense del CTI, lo entrevistó. Lo que me encuentro es un sujeto con un lenguaje totalmente delirante, no había estructuración en nada de su discurso, un sujeto que estaba desorientado en los 3 ejes, en tiempo, persona o espacio, y en general alguien que impresionaba al simple contacto como alguien que estaba por fuera de la realidad. Con un profundo análisis, el psicólogo forense pudo determinar que Lorenzo sufría de esquizofrenia y que su enfermedad no era reciente. Tiene un carácter progresivo y degenerativo, a menos que la persona sea medicada y sea controlada de manera farmacológica para estos casos particulares. ¿Cómo cambia en este caso el proceso judicial contra José Lorenzo cuando usted da un concepto y afirma que efectivamente él es un enfermo mental? No puede enfrentar un juicio y no puede generar una responsabilidad. Para este caso particular lo que se generan son medidas preventivas de seguridad, pero no medidas en las cuales se esté, digamos, castigando al sujeto como si tuviera una capacidad de comprender lo que realizó. En el caso de Lorenzo, el desconocimiento llevó a su familia a ignorar que tenía una enfermedad mental y por lo tanto no fue diagnosticado ni tratado, sino hasta cuando se desbordó su locura.
Sin embargo, existen muchas otras personas que sí prestan atención especial cuando alguno de sus familiares presenta comportamientos o conductas anormales y recurren a los profesionales de salud para consultar. Una de las enfermedades mentales graves que hoy en día aqueja más al mundo es la depresión. Se calcula que un 10% puede padecerla. El problema es que no siempre es fácil relacionar los síntomas con algo que tenga que ver con la mente. Entonces a veces hay señores que consultan porque yo siento mucho desaliento, no puedo dormir, me canso sin que haya un esfuerzo que lo justifique. Y el médico general lo único que quiere pensar es, señora, usted tiene anemia, tome hierro. No quiere hacer un diagnóstico diferencial de depresión. Una situación muy grave si se tiene en cuenta que las consecuencias de una depresión no tratada pueden llegar a ser fatales. En el 95% de los casos que existe un suicidio, hay una enfermedad mental causante del suicidio. El 50% de todos los suicidios en el mundo se dan en personas que tenían una depresión. Ese fue el caso de Esperanza Pinilla, una madre cabeza de familia con 2 hijos mayores, cuya vida había transcurrido con los ires y venires normales de cualquier persona. Yo empiezo a sentir náuseas, empiezo a sentir escalofrío. Ella sentía los malestares en su cuerpo, por eso llegó a un hospital general. Allí le hicieron toda clase de exámenes físicos y la dejaron en observación durante 8 días. Pero yo sigo sintiéndome igual, escalofrío, sentía que me daba fiebre, no dormía, entonces yo pues me empiezo a preocupar y digo, no, pues eso no, si fuera la infección ya el medicamento me estuviera actuando. Pero en los exámenes físicos que le practicaron a Esperanza, nada estaba fuera de lo normal. Por eso los médicos le dieron de alta y la mandaron a su casa con algunos medicamentos básicos. Empiezo a tener más síntomas, entonces empiezo a no comer, bajar de peso, no duermo absolutamente nada, quiero estar sola, empiezo a perderle el sentido a la vida. Empiezo a sentir como que ya no vale la pena vivir. Lo peor de todo era que yo no entendía qué me pasaba. Ningún especialista encontró algo. Su familia preocupada hacía toda clase de cosas, creyendo que podrían subirle el ánimo. Viajes, compras, pero nada resultaba. Las cosas en casa se estaban alterando. Uno de sus hijos había dejado la universidad para cuidarla y su asistencia al trabajo era cada vez más poca. Al cabo de 6 meses de tener los síntomas, una idea empezó a rondar en la cabeza de Esperanza. Empiezo a planificar cómo suicidarme porque la angustia más grande era que no le puedo dañar la vida a mis hijos. Lo pensó varias veces, distintas formas, pastillas, lanzarse a un carro. Pero siempre aparece como un angelito y yo decía, bueno, no, de pronto le pedí a la Virgen muchísimo, me aferré mucho a la Virgen, a Dios, que me diera la oportunidad de tener nuevamente la vida que yo había tenido. Transcurrido un año, creyendo que estaba sola en su casa, Esperanza nuevamente sintió que la vida no valía la pena. Para ella el suicidio era la única opción. Yo me levanto, salgo corriendo y a ver de qué forma me puedo suicidar. No sé, un cuchillo, lo que yo encontrara cuando encuentro que mi hijo está ahí. Entonces yo lo agarro fuerte y le digo, Miguel, ayúdeme. Su hijo, el que decidió llevarla directo a un psiquiatra particular, conocido de la familia. Entonces él dice, usted tiene una depresión mayor, ¿por qué llega hasta ahora? Este no es el momento de llegar, usted está muy mal. Yo le decía, doctor, ¿cómo puede usted decirme que yo tengo una depresión? Yo soy una mujer fuerte, he luchado por mis hijos, yo no puedo tener eso es mental, yo no puedo tener eso. Esperanza empezó un tratamiento con antidepresivos, pero no era fácil. Los medicamentos tardan en hacer efecto, más aún cuando la enfermedad está en un estado avanzado. Fueron algunos meses más de llanto y sufrimiento. Estuvo internada por varios días. Yo viví una pesadilla, porque eso es una pesadilla.
Una pesadilla que poco a poco pudo empezar a controlar. Retomó su trabajo y las riendas de su vida. Hoy, aun cuando Esperanza sigue padeciendo la enfermedad, pues la depresión no tiene cura, convive con ella. Todo gracias al tratamiento con el que tiene que ser constante. Yo creo que Esperanza ya no existía. Yo creo que ya hubiera quedado como uno más de la historia. Se suicidó. Quién sabe por qué, la recordamos, lloramos por ella y se olvidó. Y sería un suicidio más de todos los suicidios que ocurren diariamente. En medio de todo, Esperanza sabe que fue afortunada. Contó con el apoyo y la sabiduría de su familia. El desconocimiento por la salud mental y los trastornos mentales es terrible, es tan terrible que yo pude suicidarme por no entender qué era lo que me estaba pasando. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 la depresión va a ser la segunda causa de incapacidad en el mundo y la tercera causa de muerte en jóvenes. Porque la depresión baja las defensas, desfavorece la aparición de tumores malignos y porque la depresión produce conductas autodestructivas. Entonces la gente fuma más, bebe más. Esa enfermedad no se curaba, pero que se trataba. Tomándose la medicación, entonces ella se trataba y mantenía un poquito normal. Irma Grajales fue diagnosticada con una esquizofrenia. Desde entonces, Gilma Posada, su madre, y Reinaldo Grajales, su padre, la cuidaron pacientemente. Desde que ella empezó, la cantidad de remedios fueron muchos y muy variados. Últimamente estaba tomando la clozapina y litrio. Gracias a estos medicamentos que Irma recibía de su EPS cada mes, sus padres pudieron mantenerla controlada durante años. Ella cuando está bien es muy querida, ella es obediente. Así como generalmente lo era también con su padre, don Reinaldo. Ella como lo cuidaba, él como estaba tan impedido para caminar, ella le secaba el baño y todo eso, ella le secaba todo para que él andara libre, sin peligro. Ella es Irma, ahora tiene 45 años. Y yo hacía tajaditas para ir por la tarde. Y ella ahí sentadita y me miraba, entonces le ponía todo contentico comiendo. Estaba contentico comiendo. No, pero no vamos a llorar. Su llanto refleja un sentimiento de culpa. ¿Por qué crees que pasó lo que pasó, Irma? Yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso y dañé la situación a todo el mundo en mi casa. La tranquilidad que los Grajales consiguieron por tanto tiempo, a pesar de la enfermedad de su hija, se vio interrumpida el 13 de septiembre de 2010, cuando la nueva EPS, que por 12 años les había suministrado el medicamento indispensable para Irma, se lo negó. Argumentando actualizaciones en el sistema, la nueva EPS le exigió a Gilma que presentara el documento que certificaba que su hija padecía la enfermedad. Y ellos me mandaron de taquilla en taquilla y en ninguna parte hubo solución. Los Grajales temían por la seguridad de su hija. En su estado no sabían qué podía hacer y aunque se lo advirtieron a los funcionarios de la EPS, no fue posible recibir los medicamentos. Lo que le pase a esta niña, ustedes son los culpables, les dije yo. Sin embargo, nunca contemplaron lo que finalmente ocurrió. El 20 de septiembre de 2010, a las 3 de la tarde, Gilma salió de su casa para hacer los trámites del documento que le exigían para poder recibir el medicamento y dejó a Irma con Reinaldo, su esposo. Irma entraba y salía de la casa. Parecía que las alucinaciones se habían apoderado de ella. Deambulaba de un lado a otro por las calles, descontrolada.
La primera en darse cuenta de que algo estaba sucediendo fue su vecina. Era evidente, Irma había entrado en una crisis. Los síntomas de su esquizofrenia, que habían sido apaciguados durante tantos años, se liberaron debido a la falta de los medicamentos que su EPS le había negado. Alucinando y con un cuchillo, Irma regresó a su casa. Los vecinos fueron de inmediato a ver lo que pasaba. Lo que encontraron fue doloroso. Don Reinaldo, el padre de Irma, estaba sentado en el mismo lugar en donde lo había dejado doña Gilma. Pero estaba inconsciente, tenía múltiples golpes en su cabeza y estaba totalmente ensangrentado. Por su parte, Irma se había rajado su lengua en dos y le hacía daño a sus ojos. Se estaba autoagrediendo. Mientras los vecinos llamaban a una ambulancia para llevarlos al hospital, ella salió huyendo. Gilma se trasladó inmediatamente al hospital, pero cuando llegó, los médicos le dieron un parte desalentador. Don Reinaldo no resistió los golpes que su propia hija le propinó, llevada por la locura. Él murió a las 2:15 de la madrugada, esa misma noche. A Irma la encontraron pocas horas después deambulando en la calle cerca a su casa. Estaba en muy mal estado. De inmediato fue llevada por urgencias al Hospital de Salud Mental de Antioquia para que la estabilizaran. Desde entonces ha estado hospitalizada. Después de lo sucedido, un juez determinó que por su seguridad y la de los demás debe estarlo durante al menos 20 años más. Hace poco, Gilma fue a visitarla y nos permitió acompañarla. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que falleció su esposo, desde que todo eso ocurrió? El sábado hizo 3 años. ¿Qué ha pasado durante estos 3 años con ella? Digamos, en ese proceso de su tratamiento, ¿cómo ha estado ella? ¿Cómo ha sido controlada? ¿Cómo se comporta ahora Irma? Bien, bien. Ella ahora, ya ella es más coherente, ya ella no ha vuelto a recaer, no. O sea, ha sido constante, digamos. Eso sí, porque como su tratamiento no le ha faltado, ella la atienden muy bien, ella tiene tratamiento integral. Irma empezó a recibir el tratamiento adecuado, pero lamentablemente fue solo después de lo sucedido. Hospitalizada, no solo no existe el riesgo de que deje de tomar su medicamento, sino que tiene los controles médicos y las terapias, como es el ideal. Hola, Irma. Hola, mamacita. Tan linda, mamá. Tan linda, mamacita. Qué rico verla, mamacita. Ah, muy bien, mamacita. Gloria a Dios. Yo sé cómo ha estado, mamá. Bien, gracias a Dios. Sí. Ay, a la Santísima Virgen María, mamá. Qué rico verlo hoy lunes por aquí, imagínate. Mamá. Ahora para Gilma es notoria la diferencia. De verdad que si debieran de tener mucha caridad con esta gente, porque uno, como familia de esta gente, sufre mucho. Mucho el dolor que se debiera evitar si tuvieran buena atención. Antes que psiquiatras o medicamentos, con lo que cuenta el paciente es con su familia, con sus vecinos, con la sociedad. La enfermedad mental es como un cáncer o una diabetes. Quien la padece no lo eligió. Por eso el estigma y el rechazo no son más que muestras de una sociedad que aún vive cobijada por la ignorancia.